no tenemos es el costo de la deuda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero sabemos cómo estimar el costo de la deuda. El costo de la deuda es la tasa libre de riesgo país. En este caso ya tenemos ese dato. ¿Ya? Vamos a ponerlo al otro lado, ¿ya? Porque si no, no puede alcanzar acá. Tenemos acá tasa libre de riesgo país, ¿de acuerdo? Por, ¿no? ¿Es por o es más? Por y acá venía la deuda, ¿no? La deuda por 1 menos el tax, ¿de acuerdo? Por el costo de capital menos la tasa libre de riesgo. Tasa libre de riesgo país. ¿De acuerdo? Y luego venía acá el patrimonio, nuevamente la deuda, por 1 menos la tasa impositiva más el patrimonio. ¿Ok? Esto no es por, es más. ¿De acuerdo? Y de esa manera obteníamos el costo de la deuda. El costo de la deuda. ¿De acuerdo? La letra S es patrimonio, ¿verdad? Equity. Claro, la letra E es patrimonio. La letra E es patrimonio. Donde, vamos a colocar acá, donde D es deuda y donde E es patrimonio. Y este COT, vamos a colocarlo acá con asterisco, es el COT sin deuda. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estimar el costo de la deuda para poder empezar a construir el costo promedio ponderado de capital. COC sin deuda, ¿no? El COP Claro, sin deuda, ¿no? es correcto. No, el COP sin deuda no es cero. Deuda, me refiero. Ah, claro, pero ahí tienes la forma cómo construir el costo del COP sin deuda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir el COP sin deuda. ¿Ya? Entonces, vamos acá, vamos a colocar COP sin deuda. Sin deuda. Entonces va a ser igual a la tasa libre de riesgo, ¿ya? Más el riesgo país, todo lo mismo, ¿ah? Riesgo país más, pero en lugar del beta con deuda es el beta de la industria. Porque se nos dice deuda. Beta de la industria. Por el RM menos la tasa libre de riesgo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ya? El COP, cuando alguien le dice el COP sin deuda, la ecuación es la misma. Lo único que se va a reemplazar es el beta. Y consideras el beta de la industria. ¿De acuerdo? En ese sentido, sabemos que la tasa libre de riesgo, ¿cuánto era? 2.5. ¿Ustedes tienen el dato?
Ya, 2.5%. El riesgo país era 1.45, ¿no? Ajá. El beta, ¿cuánto era? 1.18, ¿no? Y el costo de oportunidad, ¿cuánto era? 5.65 o 5... ¿Cuánto era? 5.45 o 5.65. 5.80. Es dato. Ah, 5.8. El premio de mercado, ¿no? 5.8. Claro. 5.8. ¿Cuánto nos da el costo de capital sin deuda? ¿Cuánto nos da? 13.4. 13.4. Sí. ¿Seguro? No, 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 perdón, no. entonces, sí, no. 10.79. Señora, Sí, me la ya, se adelantó, está apurado. 10.79. ¿Qué están calculando? 10.79. ¿Segura? Costo de capital sin deuda 10.79, ¿no? Sí. 79. Simplemente hemos reemplazado los datos y hemos sumado y restado, ¿no? Por eso ahí dice beta de la industria, ¿no? Claro. Beta de la industria. Es de la industria. Ya, ¿válido? Ya, ok. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Ya, ¿cuál es el objetivo de determinar el costo de capital sin deuda? Lo que pasa es que en este caso en particular nos hemos quedado parados, ¿no? Y tratando de determinar el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Tenemos todos los datos, pero el único dato que nos faltaba es saber cuál es el costo de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces, para poder saber cuál es el costo de la deuda, yo tengo que estimar el costo de la deuda en función de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, para ello, para estimar el costo de la deuda, me dice que tengo que considerar el costo de capital sin deuda. Entonces, por eso acabo de construir el costo de capital sin deuda. Entonces, ahora voy a reemplazar. Reemplazamos los datos. Tasa libre de riesgo país, sabemos que es 2.5 más 1.45. ¿Cuánto es eso? Sería 3.95. ¿Sí? 3.95, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Tasa libre de riesgo país, 3.95%. Voy a agregar los datos. ¿Ya? Vamos. Ya, voy a agregar todos los datos, ¿ya? Para poder calcular. Ya está. Ahora, la deuda. ¿Cuánto pesaba la deuda? Teníamos el peso de la deuda que habíamos calculado inicialmente. 66% creo que era, ¿o no? Para el caso de Corporación Acero del Sur. Calculamos el costo de la deuda. Perdón, el peso de la deuda. Era 66 y 35 creo, ¿no? 35 y 75. No, 35, 65. Ya me mareé. ¿Cuánto es? 35 y 65. Deuda 35. La deuda es 35. 35. Sí, deuda 35. Perfecto. 35% vamos a colocar acá por... ¿Estamos de acuerdo? 35% por 1 menos la tasa impositiva que es 29,5%. ¿De acuerdo? Por el coste de capital sin deuda. ¿Cuánto es? 10.79%. 10.79% menos la tasa libre de riesgo país, que es 3.95%. 3.95%. Ahora, la parte del numerador va a ser igual 35% por 1 menos 29,5%, ¿ya? Más el otro era, ¿cuánto era? 66, ¿no? Sí. 65. 65%. Ya, ahora sí. ¿A cuánto asciende el costo de la deuda? Ya tenemos todos los datos.
¿Cómo despejó esa fórmula? No, no lo entendí. ¿Cómo despejé la fórmula? ¿Cómo llegó? ¿Cómo desarrolló? ¿Dónde sacó esa fórmula? Ya. Acuérdense que en la clase anterior, cuando vimos la estructura óptima de capital, estimamos el costo de la deuda y aplicamos esta ecuación. Claro, acuérdense de ese cuadrito, de 0 a 100, ¿no? Utilizamos esta ecuación. Sino que lo hemos reducido. Ya. A ver. ¿A cuánto asciende? Entonces acá vamos a colocar, antes de calcularlo, antes de ¿Qué dice ahí? Al lado derecho de la ecuación dice 10.79 menos 3. 5, debe ser 3.95. Y eso es ahí está. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de construir el costo promedio ponderado de capital, debemos estimar el costo de capital sin deuda. ¿De acuerdo? Entonces, ese costo de capital ya sabemos, tenemos todos los datos, ¿no? Costo de capital sin deuda. Entonces va a ser igual, tasa libre de riesgo. Ese dato lo tenemos por acá. Tasa de libre riesgo es 2.5, más riesgo país, más el beta de la industria por el premio o el costo de oportunidad. Y eso nos da un 10.79%. Pero solo una consulta. Dígame. En el costo de la deuda, el TLR país le puso 3.95. ¿Ese 3.95 de dónde salió? Ahora lo vamos a ver. Estamos haciéndolo paso por paso, ¿sí? ¿Ya? Primero hemos estimado el costo de capital, ¿cierto? Sin deuda. Ese es el primer dato. Ahora, para poder estimar el costo de la deuda, necesitamos lo siguiente. El costo de la deuda va a ser igual a la tasa libre de riesgo país más el spread, y el spread en este caso era la deuda por 1 menos TC, 1 menos el tax, por el COP sin deuda, menos la tasa libre de riesgo país. ¿Ok? Y todo esto lo tengo que dividir entre la deuda por 1 menos el tax más el patrimonio. Y esto
Ahí está. Ok. Esta parte. Ok, ya está. Entonces, eso es para estimar el costo de la deuda. Entonces, primero, tenemos que ubicar la tasa libre de riesgo país. La tasa libre de riesgo país es la tasa libre de riesgo más el riesgo país. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar como resultado, ¿cuánto es? Tasa libre de riesgo país nos da es la tasa libre de riesgo 2.5% más el riesgo país 1.45%. Y eso nos da que es 3.95%. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ya tenemos la tasa libre de riesgo país. Ya. Ok. Entonces tenemos el costo de capital sin deuda y tenemos la tasa libre de riesgo país. Ahora sí vamos a estimar. ¿Qué necesitamos? Voy a colocar de una vez las proporciones. Deuda. La deuda es, de acuerdo a lo que habíamos construido, es un 35%. Y el patrimonio, ¿no? El peso del patrimonio, para que todo quede ok, ¿no? El peso del patrimonio es 65%. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. Ahora simplemente tengo que... me falta la tasa impositiva. Y eso es un 29,5%, ¿no? Ya está. Ok. Ya tengo todos los datos. Ahora simplemente tengo que construir, reemplazar todo ello en esta ecuación. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el spread, ¿no? El spread es la parte que está al lado derecho. Esto es el spread. Todo esto es el spread. Entonces, la ecuación es grande, ¿no? A ver, vamos a hacerlo fácil acá en el Excel. A ver. Es el 65, el 35% por 1 menos el 29,5% que es el impuesto por el costo de capital sin deuda menos la tasa libre de riesgo país. ¿Ok? Entonces voy a jugar con los paréntesis, cierro acá y cierro acá. Y como todo ese resultado lo tengo que dividir, cierro todos los paréntesis, entre la deuda, nuevamente, por 1 menos la tasa impositiva más el patrimonio. Entonces, esto lo cierro acá, cierro esto de acá, ya, y cierro lo de aquí. Ya está, y eso me va a dar, después me faltó algo. Me falta un paréntesis, ¿no? Es ya una sé, X, no, es una X, debe ser por. Ese es por, ¿no? Ajá, asterisco. Ahora sí. Quiero ver si están todos los paréntesis. Sí están, ya están. Ahí está. Ok. Ese es el spread. A esto le tengo que sumar, voy a cerrar todo esto y le voy a sumar la tasa libre de riesgo país, que es 3.95. Por lo tanto, el costo de la deuda es 5.84%.
¿Todos llegaron a ese valor? 5.84%. Ese es el costo de la deuda. ¿Llegaron a ese valor o no? ¿Puede poner el cursor en la celda, por favor? El 5.8. Ahí está. Hemos reemplazado, o sea, la ecuación que está en la pizarra, la hemos pasado a la hoja de cálculo. Son todos estos datos. Todos estos datos nos va a dar, ¿no?, que el costo de la deuda es 5.84%. ¿Ok? Ese es el costo de la deuda. A ver, traten de validarlo, ¿no? $5.84%. ¿Le dio, señor? En progreso, profesor. En progreso, está bien. Estamos en Tenía una progreso. consulta. Dígame. ¿El RB siempre es libre de impuestos? Porque en el otro decía con impuestos, ¿no? Y tuvimos que calcular. No, claro, pero esto siempre hay que considerar el impuesto, ¿no? Hay que considerar el impuesto. Siempre hay que Sí, considerar. siempre hay que considerar. A menos que yo le diga que no. Ah, ¿Ya? Bien, ¿llegaron a esa tasa, al 5.84%? ¿Sí? ¿Llegó a esa tasa? 83. Ya. Uno más, uno menos, no le va a hacer cambio radical, ¿no? Entonces, tenemos ya el costo de la deuda. Ahora sí, ya podemos calcular el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital va a ser igual a, tomamos el peso de la deuda, que ya lo tenemos acá, por el costo de la deuda, por 1 menos la tasa impositiva, más el peso del patrimonio por su respectivo costo de capital. Y el costo de capital era 13.40. Y nos da que el costo promedio ponderado de capital de la compañía Corporación Aceros del Sur se ubica en 10.14%. ¿Ok? Ya hemos hallado la respuesta, hemos contestado a la pregunta A y B. Perdón, a la pregunta A, que decía, estime el costo de capital y el costo promedio ponderado de capital. ¿Ok? Ya hemos estimado. El costo de capital es un 13.4% y el costo promedio ponderado de capital es un 10.14%. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sigue es, asumiendo que Aceros del Sur está evaluando distintas estructuras, ¿ya? Tenemos que estimar el COP y el CPPC para esas estructuras, ¿ya? Entonces, vamos a nuestra hoja de cálculo, ¿ya? Vamos a hacer el cuadrito D sobre D más C y colocamos 20, 40, 20%, 40%, 60% y 90%. ¿Ok? Ya tenemos esa estructura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que construir el costo de la deuda. ¿Ya? ¿Qué más? El beta. ¿Sí? El COP.
costo promedio ponderado de capital, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O algo me falta? Ya tenemos el cuadrito. Ese es el cuadro que vamos a trabajar. Previo a eso, necesito el D sobre E. Entonces va a ser 20 entre 1 menos el 20%. Ok. Ya tengo la relación deuda sobre patrimonio. Todos me están siguiendo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Es lo mismo que ustedes han trabajado en la clase anterior cuando trabajamos las distintas combinaciones deuda-patrimonio. ¿Ok? Con la única diferencia que acá nos están dando 4 combinaciones. ¿Ya? Y para ello tenemos que construir el costo promedio ponderado de capital y el costo de capital y el costo de la deuda. ¿Ok? Y el beta. Entonces, vamos a colocar los datos que tenemos. Ya vamos a agregar los datos. Datos. ¿Qué datos contamos? Para tenerlo más cerca acá. Tenemos el beta sin deuda. ¿Sí? Ese es igual a 1.18. Ya está. ¿Qué más nos falta? El costo de oportunidad, ¿no? Es el RM menos la tasa libre de riesgo. Ese dato es 5.8%. ¿Qué más me falta? Y la tasa impositiva, ¿no? Acá abajito voy a colocar la tasa impositiva. Esa tasa. Salud. Gracias, gracias. Y esa tasa es 29,5%. Ah, y me falta un dato más, ¿no? La tasa libre de riesgo país. Ese dato lo tengo por acá. Ya tengo todos los datos para poder construir y trabajar con este cuadro. Entonces, vamos a estimar el costo de la deuda. Sabemos que el costo de la deuda es la tasa libre de riesgo país más la deuda por el impuesto me falta un dato. Ya me olvidé. Me falta el costo de capital sin deuda. Ese dato lo tenemos, ¿no? Ese dato, ¿a cuánto asciende? 10 puntos de 10 puntos. Ya está. Ya tenemos todos los datos. Ahora sí, ya puedo trabajar. Entonces, tomamos la deuda por 1 menos la tasa impositiva por la diferencia del costo de capital sin deuda menos la tasa libre de riesgo país entre el peso de la deuda por 1 menos la tasa impositiva más 1 menos el peso de la deuda para obtener el patrimonio. Ya está. Ya tenemos todos los datos.
¿Ok? Entonces, como la fórmula es tan grande, tengo que cerrar paréntesis. Cerrar paréntesis acá. Fijar la tasa. F4, ¿no? F4. F4, pero no en la pantalla. Es por el proyecto. Ahí. Ya está. Fijo esto. Fijo lo de acá también. Fijo esto. Fijo lo de acá. Y ya está. Y ahora que ya está fijado, lo único que tengo que hacer es cerrar todo el paréntesis de acá del numerador. Ya, y acá esto, y luego cierro el paréntesis de acá. Y a eso le voy a sumar a todo este resultado, le voy a sumar la tasa libre de riesgo país. Y eso lo fijo. Ya está. Es grande la fórmula, pero ahí está. Ah, ¿qué fallamos? A ver, ¿qué fallamos? 3.95, 10.79. Ya. A 1 menos de 49. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Esto está en el D50, ¿no? Ya, y ya, este debería ser 1 menos D50. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Esa es la idea. Ahora ya tengo los costos de la deuda. Ya está. Tengo las tasas para todos los para todas las combinaciones deuda-patrimonio. ¿Ok? Ahora simplemente tengo que construir el beta. ¿Todos me siguen, no, señores? ¿Sí? ¿Todos me están siguiendo, señores? Es el mismo procedimiento que hicimos en la clase anterior. A ver, ¿dónde está? De forma virtual. Clase 8. Clase 8. Ahí está. El mismo procedimiento que hicimos la clase anterior. ¿Sí? Con la única diferencia que solamente hemos tomado, en este caso, 4 alternativas o 4 combinaciones. ¿De acuerdo? Estamos haciendo lo mismo. Pero ahora tengo que, para esas 4 alternativas, tenemos que construir el beta. A ver, señores, ¿cómo calculamos el beta para una combinación del 20%? Fácil, ¿no? Es, tomamos el beta sin deuda por 1 menos la tasa impositiva, que es un dato, ¿ya? Por la razón deuda patrimonio, que lo tenemos al costado. Esto lo cerramos. Esto lo cerramos y cerramos, ¿no? Ya está. ¿Qué tenemos
tenemos que fijar? Fijamos simplemente la tasa impositiva. Y ya tenemos el beta. Y vamos a tener el beta para todos los periodos. Ah, Falta fijar algo. ¿qué me faltó? Ah, ya sé. El beta sin deuda. Eso es lo que tengo que fijar. Ahora sí. Ahí está. Tengo todos los betas, ¿ya? Con deuda. A ver, ¿cómo calculamos el D sobre E? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. A ver, señores. Cuando partimos, ojo, cuando partimos con una relación deuda sobre deuda más E, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y queremos llevarlo al D sobre E, entonces simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Es la deuda sobre 1 menos la deuda. Y eso nos va a dar la relación deuda-patrimonio. Sería 0.2 sobre 1 Sería, claro, 0.2, esto va a ser igual a 0.2 sobre 1 menos 0.2. ¿Ok? Y eso corre para ti. Ahora que ya tenemos el COP, fácil calculamos el COP, ¿no? ¿Cómo era el COP? No me acuerdo, era como... Ah, ya, era la tasa libre de riesgo, ¿no? Que ya la tasa libre de riesgo país ya está sumado, más el beta por... por... ahí está. Ahí lo tenemos. Ya está. 12%. ¿Ok? Y a ello tenemos que fijar simplemente la tasa libre de riesgo país. Ya está. Oye, ¿qué falló ahí? G47 hay que fijar. G47, ¿cuál es el G47? Es Ah, el ya. RM menos T, L, Claro, L. tiene toda la razón, sí. Ahora sí. Ya tenemos el costo de capital. Ahora el costo promedio ponderado de capital es más sencillo, ¿no? Es la deuda por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva más 1 menos por el COP. ¿Qué tengo que fijar acá? La tasa impositiva, ¿no? ¿Algo más que tengo que fijar? Ya está. 10%. Y lo llevamos. ¿Ok? Ya. Entonces ya calculamos los costos promedios ponderados de capital para todos los escenarios. Entonces la pregunta nos decía, asumiendo que Aceros Arequipa, Aceros del Sur, está evaluando distintas estructuras, estime el costo de capital y el costo promedio ponderado de capital para esas estructuras. Que ya lo hicimos. Está acá. Ya lo hicimos. ¿Ok? Ahora, en base a esto, nos pide lo siguiente. Considerando los resultados, ¿ya? Indique la estructura óptima de capital de la compañía Aceros del Sur bajo el concepto de maximización. A ver. 10.37. Cuando... No. 10.14. Perdón, 10.14. La sí. estructura óptima de capital de la compañía se ubica en una combinación deuda-patrimonio de 40% y 60%.
Acá se da. Es cuando Acá se da la estructura óptima. el CPP es el menor, ¿no? Claro, correcto. Ahí se da. Pero nos dice desde el concepto de maximización. Cuando hablamos del concepto de maximización, tenemos que determinar cuando la compañía se hace más alta. ¿De acuerdo? Entonces, minimización es cuando minimizamos el costo. Y maximización cuando se maximiza el valor de la compañía. Entonces acá tenemos que determinar el valor de la firma, que era el fair value, ¿se acuerdan? De acuerdo al cuadro que habíamos visto. Entonces, para ello me falta un dato, me falta el EBITDA. ¿A cuánto asciende el EBITDA? ¿Cuánto? 860 millones. Ya está. Entonces acá vamos a calcular el valor de la firma, que es 860 por 1 menos la tasa impositiva, que es un 29,5%, entre el costo de capital, el costo promedio ponderado de capital, donde fijo la tasa impositiva, fijo el EBITDA, ¿ya? Y obtenemos el valor de la firma. Entonces la compañía debería valer, en este caso, 5.885 millones de dólares. Ese es en un primer momento. Y ahí obtenemos que ahí se da el máximo. Entonces, ¿qué nos pide en este cuadro? Vamos a explicar este cuadro. Ahí nomás. En este cuadro nos dice, primero nos están pidiendo que una vez que hemos construido el costo de capital y el costo promedio ponderado de capital para distintas combinaciones, nos pide, luego de ello, que identifiquemos dónde la compañía logra su estructura óptima de capital, pero desde la perspectiva de la maximización. ¿De acuerdo? Y desde la perspectiva de la maximización es cuando el valor de la firma se hace máximo en esa combinación donde logra su estructura óptima de capital. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se hace máximo? Se hace máximo la compañía cuando logra una estructura óptima de capital en una combinación de un 40%. ¿De acuerdo? ¿Por qué se logra ese máximo? Porque en ese máximo la compañía logra que el costo promedio ponderado de capital se minimice. Cuando se minimiza ahí, el valor de las firmas se maximiza. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Ojo. Ojo, cuando alguien le dice, determíneme la estructura óptima de capital bajo el concepto máximo. Entonces lo único que tendrías que hacer es primero identificar cuál es la estructura óptima, ¿ya? Y ubicar el máximo. El máximo se va a dar, en este caso, en el valor de la firma. Profesor, ¿podría existir el caso que el CPP sea, que el valor máximo de la compañía no sea necesariamente el CPP menor? No, siempre va a ser. Siempre va a ser. Siempre va a ser. Claro, porque acá siempre estás minimizando. Para llegar al máximo siempre necesitas el valor mínimo, la tasa mínima. No se puede dar lo contrario. ¿De acuerdo? Por eso el concepto de la estructura óptima de capital te dice, es aquella combinación deuda-patrimonio donde la compañía minimiza su costo y por ende maximiza el valor de la firma. Entonces, si acá minimizo, por defecto el valor de la firma en esa tasa se hace máximo. Una consulta, eso es la recomendable, pero no necesariamente la empresa puede trabajar en ese máximo. No, o sea, la empresa lo que va a hacer, en el caso que quiera tomar más deuda, va a hacer este cuadro. Va a decir dónde me conviene tener o qué peso o qué nivel de endeudamiento debería tener con el objetivo de que yo pueda maximizar el valor de la compañía. Va a ubicar, de repente en este caso le dio un 40, en otro caso de repente le puede dar un 60, no lo sabemos, pero va a depender de la compañía misma. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ok, señores, eso sería.
¿Ya? La clase de refuerzo, profesor. Puedes poner completo por favor. Sí, lo voy a subir, lo voy a subir. Profesor, para recapitular, esta es la estructura del examen final, ¿correcto? Es correcto. ¿Ya? Es correcto. Déjeme grabarlo un segundo, ¿ya? Voy a grabarlo, si no me olvido y ya. Si hay una pregunta, háganla ahorita. Ese refuerzo. No, a ver, Quieren grabado así. tengo la vida. Solución, voy a colocar acá solución, ejercicio 3. Una clase de refuerzo. Dale, no sale. Profesor, plantea hacer una clase adicional. Depende de ustedes, sí, porque no depende de mí, de ustedes. Ya votaron. Vamos a agarrar.